buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos estás escuchando desde Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página en cualquier parte del mundo www.radiomujer.com.mx. Nuestras vías de comunicación, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo, el 01 807 27 54 20, y para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, hay una línea directa 512 215 4909. También están las vías electrónicas, que es el Twitter @desde tu mirada, o bien el chat. Solamente tienes que entrar a la sala de Desde tu Mirada. Tenemos el día de hoy la continuación del programa acerca de la obsesión por el control, pero antes de empezar quiero hacer mención de una alerta Amber. Se busca a la niña Kimberly Vianey Álvarez Enríquez, de 7 meses de edad, desaparecida el día de ayer 5 de noviembre en la colonia Arroyo de las Flores en Tlaquepaque. Manifiesta la madre que antes de meterse a bañar dejó la menor en su Moisés, escuchó pasos en la azotea, subió a revisar y no había nadie. Posteriormente se metió a bañar junto con su otro hijo de 2 años, el cual hacía ruido con unos gallos, por lo cual ella no podía escuchar si alguien ingresa, y aparentemente alguien entró y sacó a la menor en 20 o 30 minutos que estuvo ocupada. La menor tiene 7 meses de edad, es de tez morena, cabello corto, nariz chata, ojos café oscuro grandes. Cualquier información sobre esta menor, llamar al teléfono de contacto las 24 horas, el 3030 4949 del Centro Telefónico de Alerta Amber en Jalisco. Repito el número, 3030 4949. Y bueno, para continuar con el tema que dejamos pendiente el día de ayer y también rescatar participaciones de ustedes que nos hicieron favor de compartirnos, por aquí tenemos algunas de estas participaciones de ayer. Nos está comentando Rocío, nos dice: la persona que no se adapta a estas situaciones de control en una familia, ¿cómo crece y qué pasa cuando es adulto? Me llama la atención esta participación que haces, Rocío, porque, bueno, da la impresión que hablas como desde la preocupación de que alguien se rebele ante un padre controlador o una madre controladora. Probablemente, no estoy cierta, digo, no sé bien cuál sea tu caso, pero probablemente desde una idea, a lo mejor, en donde pues lo ideal sería que se apegase a estas normas la persona, pensando en que en la vida adulta algo malo podría ocurrirle. El día de ayer José Luis comentaba que hay ocasiones en las que aparentemente todo desde fuera parece estar muy bien, y lo que ocurre es exactamente lo contrario, que todo está por debajo muy muy mal. Y también ocurre lo opuesto, ¿no? Donde todo parece estar muy en desorden y verdaderamente esto es signo de que algo bueno está pasando con la persona. En muchas ocasiones, Rocío, el hecho de que una persona no se deje someter a situaciones de control extremo, aunque sean estas dentro de la familia en la que crece, significa que tiene una fuerza libidinal suficiente como para defenderse, como para no permitirse ser sometido. Y lo que pasa es que probablemente afuera tampoco se va a dejar someter por nadie. Probablemente va a ser una persona que salga prematuramente de casa, lo cual por supuesto le va a traer ciertos rezagos en el desarrollo y en muchas otras cosas, porque no va a tener oportunidad de salir con la protección que normalmente se debería de salir de una familia, sino que va a salir huyendo. Y esto hace, bueno, sí, claro que genera algunos rezagos en muchos casos. No obstante, pues será una persona que también pueda soportar las embestidas de otros sujetos y de otras situaciones
fuera de casa. Esa es mi opinión y además lo digo de una forma muy generalizada. No podemos rastrear como el futuro de estas personas a lujo de detalle, ¿no? Uh-huh. Es una de las posibilidades, porque también podríamos ver como una persona que no se adapta a esto, porque esa era la pregunta, ¿no? Si se adapta o no se adapta a estas situaciones de control, no necesariamente no se va a adaptar y va a rebelarse contra estas. Esto, como ya te dijo Gabriela, es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de la fuerza de cada persona. Hay individuos que simplemente no se van a poder adaptar en el tal cual el sentido de la palabra, y vamos a encontrar un desorden de la personalidad que a veces nos podría llegar a sorprender, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió si todo estaba tan ordenado afuera? Acá lo que nos vamos a dar cuenta es que realmente no es que estuviera ordenado, había un supuesto orden en el control que estaban queriendo llevar las personas de alrededor, pero eso no quiere decir que hubiera bases, que hubiera límites, que hubiera una justa represión de los impulsos, una educación correcta. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando no encontramos estas cosas en el ambiente familiar, pues bueno, digamos que esos límites no se van a poner. Podríamos pensar, bueno, pero es que son personas que marcan mucho sus límites, que son muy, muy estrictas. Cuando una regla se hace demasiado estricta como para poderla seguir, es lo mismo que si no hubiera reglas. Y esto es algo bien importante de entender. Si nosotros queremos pensar que teniendo un horario, teniendo unas exigencias de calificaciones, si queremos tener unas exigencias de cómo se lleva la vida, de las relaciones sentimentales que tienen las personas dentro de casa, nosotros vamos a poder llevar a cabo un proyecto en el cual estas personas sigan al pie de la letra estas instrucciones. Ahí realmente es una cosa, como te digo, muy, muy del azar, ¿no? Muy del azar, ¿por qué? Porque hasta dónde van a poder soportar las personas a las que nosotros queremos someter estas reglas nuestra autoridad. Y si no hay ese sometimiento, si no hay esa guía suficiente, simplemente es como si no estuvieran. Esto es algo que llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se investigan ciertas conductas criminales, ¿no? Cuando personas que nosotros podríamos pensar de muy buena familia, con muy buena educación por sus escuelas, con un gran apego a la religión, de repente aparece el periodicazo o aparece el chisme o se conoce a alguien de primera mano que cae a la cárcel, ¿no? ¿Por qué cayó a la cárcel? Porque estaba evadiendo impuestos, porque intentó hacer un fraude con el seguro, porque intentó hacer un chanchullo con una herencia, con una compraventa de una casa. Y uno dice, ¿cómo es posible esa persona que estaba tan bien? Esa persona, digamos que solamente hizo como si estuviera siguiendo las reglas, pero en el fondo no había ninguna regla. En el fondo, fíjese, si las reglas no tienen un sentido lógico, si no tienen un sentido en lo práctico para nosotros, es lo mismo que si no hubiera. Es, de repente digo, es un ejemplo muy, muy palpable para todos, que de repente podemos ir por ciertas avenidas de la ciudad y vemos máxima 40 kilómetros por hora, ¿no? Y uno dice, pues ¿quién va a 40 kilómetros por hora? Si yo voy a 40 kilómetros por hora me van a chocar por atrás, ¿no? Si me van a 40 kilómetros por hora no voy a llegar a ningún lado por esta vía, voy a generar algún accidente. Y vemos que todos los demás van a 60, 70 kilómetros por hora y aparte en una vía que se permite, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Esa regla no es una regla capaz de llevarse a cabo. Por lo tanto, cada quien toma su iniciativa y como es lo mismo que no hubiera nada, de repente vamos a ver accidentes por excesos de velocidad. Hay personas que sí se pueden controlar, que sí salen a la par y dicen, bueno, pues 40 kilómetros no, pero 50, 60 kilómetros para ir un poquito llevando el ritmo del tráfico. Pero hay personas que simplemente dicen, esto es lo mismo que no me dijeran nada. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de la obsesión por el control y tú ibas diciendo antes del corte, José Luis, cómo las normas demasiado estrictas son equivalentes a una ausencia de normas. ¿En qué sentido? Puede que exista una persona que intente verdaderamente apegarse a eso y pensaría que esto nos habla de un perfil todavía más patológico que aquella persona que encuentra la fuerza libidinal para rebelarse. Sin embargo, el hecho de que no exista un parámetro
claro de qué es lo que verdaderamente está prohibido, hace que la persona salga al mundo sin guía alguna y entonces pueda toparse o que se vaya topando con la realidad a fuerza del daño que va a sufrir verdaderamente. Si nosotros pusiésemos normas y vamos a pensar en padres de familia, si se ponen normas congruentes como tener cierto horario de llegada, por ejemplo, no poner quizás la norma de no tomar, de no consumir alcohol, sino a lo mejor es bastante congruente, pues no manejar si se está consumiendo alcohol para las personas que apenas van manejando y van saliendo a fiestas y bueno, todavía están bajo el cuidado de algún adulto. Esto es congruente y esto tiene sentido con la realidad en la que vivimos, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque responde a un peligro real del mundo de afuera. Si tú consumes alcohol y te pones tras el volante, es muy probable que causes un accidente donde te dañes tú y o dañes a personas que están a tu alrededor. Sin embargo, si yo sencillamente te digo no puedes tomar, pues vas a tomar, pero en dudosas circunstancias, fuera de mi supervisión, y probablemente pues te va a dar lo mismo si te subes o no tras el volante, porque no tienes a nadie que funja como una guía real. A eso me refería con que probablemente van a salir de una forma prematura y de una forma como violenta para estas personas, violenta en el sentido de que no van teniendo esta introducción paulatina al mundo de afuera. Lo que ocurre, y recuerda que en días pasados habíamos dicho que aunque estas personas tan controladoras puedan parecer como muy sobrias, en realidad, o muy, digamos, realistas a veces, en realidad no se manejan a través de una lógica verdadera que tenga que ver con el funcionamiento del mundo, sino que es en función a su propia angustia. Tienen que verificar y reverificar y volver a verificar porque les genera angustia no hacerlo, no porque verdaderamente exista una secuencia lógica que lo haga necesario. Asimismo, las normas que se pongan en casa van a ir respondiendo, van a responder a la angustia del padre o de la madre o de quien sea que esté fungiendo como cuidador. En ese sentido, no tomes, no salgas, no tengas novio. Y bueno, como esto es absurdo en el resto del mundo, y no me refiero a la opinión social, me refiero el funcionamiento y hacia donde nos movemos los seres humanos, esto es absurdo, esto no responde a ninguna realidad en general, responde a la realidad interna de la angustia de la persona que le encantaría que estuviese ahí el hijo como en estado vegetativo, encerrado en el cuarto y que saliera nada más a la escuela y de preferencia que tampoco hiciera amigos en la escuela porque va a estudiar únicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no le estamos dando una guía de la realidad, no le estamos mostrando la verdad acerca de la realidad que le circunda, y entonces, si es que encuentra la fuerza libidinal suficiente como para sacudirse nuestra neurosis y salir al mundo por sí mismo, pues sí va a salir al mundo sin protección de nadie probablemente, y no nada más sin protección de nadie, sino que en desventaja todavía, ni siquiera va a salir como en neutral a conocer el mundo, sino que va a salir con la desventaja del miedo de no únicamente no tenernos como guía, sino tenernos como enemigo para ese conocimiento del mundo. Entonces, bueno, ahí de verdad que se requiere como un conocimiento muy franco de nosotros mismos para saber hasta qué punto estamos poniendo ciertas regulaciones y ciertas normas que responden únicamente a nuestros caprichos o a nuestras angustias, y hasta qué punto de verdad son necesarios determinados límites para tampoco ser como una autoridad blandengue, una autoridad que no cuida a las personas que le rodean y que le son como encomendados de una u otra forma. También hay otra cosa que puede llegar a suceder, ¿no?
Como le estaba diciendo en los días anteriores, este tipo de obsesión por el control no es una cosa tan extraña como lo podríamos ver. Es más raro verlo así, como ya lo habíamos dicho anteriormente también, como una cosa ya de carácter, ¿no? Como si fuera una caracterotipia. Cuando ya vemos estas personas que es como si fuera un personaje de caricatura o de televisión, que están totalmente de pies a cabeza hechos alrededor de sus obsesiones. Pero acá lo curioso es lo común que puede llegar a ser que salgan este tipo de rasgos. ¿Por qué? Porque todos tenemos este tipo de rasgos de personalidad. Porque cuando estamos hablando de una obsesión por el control, estamos hablando de un carácter anal, de una parte del desarrollo psicosexual, si lo vemos desde esa parte de la teoría de Freud, en donde se tiene un entendimiento del control del propio cuerpo alrededor, por ejemplo, de retener las heces. Y esto va a abrir una nueva posibilidad para esta personita cuando está pequeña. Cuando se es bebé, cuando apenas se está aprendiendo a esto de ir al baño, tenemos la posibilidad de decir no quiero ir al baño. Cuando estamos muy pequeñitos, la comida, pues bueno, la comida llega porque tenemos hambre, pero los excrementos, si no queremos, no los sacamos. Si no queremos, nos podemos aguantar y generarnos una enfermedad bastante grave. Y ahí es en donde se llega a generar este tipo de atores. ¿Por qué? Porque alrededor del control con los hijos, y para las personas que no tienen hijos, todos tuvimos esta vivencia con la familia. Cuando estamos aprendiendo a ir al baño, nosotros alcanzamos a notar esto. Por supuesto, es algo de los primeros momentos de la vida, no se intente acordar, pero lo podemos ver si tiene algún bebé cerca que esté en esta etapa de su vida, lo podemos ver. El hecho de que el niño vaya al baño se acaba traduciendo como si fuera un gusto para los adultos que están alrededor. ¿Por qué es un gusto? Pues porque ya no le tengo que limpiar el pañal. Yo ya no me voy a tener que estar embarrando las manos de excremento por el niño, ¿no? Entonces, ahí es en donde se hace esa como transacción. El niño se da cuenta que tiene un poder sobre nosotros, que tiene la posibilidad de hacer algo para que a nosotros nos dé gusto o nos dé rabia. Porque también vamos a darnos cuenta cuando se está aprendiendo a ir al baño, que de repente el niño, ya sabiendo hacer del baño, ¡buah!, se nos ensucia. Oye, pero ¿qué pasó si ya sabías que tenías? Esa es la manera que van teniendo los niños con sus primitivísimas capacidades de agredirnos, de hacernos saber que están molestos, de hacernos molestar, de provocar esa reacción en nosotros. De la misma manera, también está el hecho de que si obedecen, que ellos tienen que sacrificarse, ir al baño, aguantarse, postergar la descarga de sus excrementos, van a recibir este aplauso, le van a generar un placer a su madre, a su padre, a la persona que lo esté cuidando. Todos pasamos por eso. La vivencia que hayamos tenido en esos momentos es lo que va marcando qué tanto estamos alrededor de esta situación de control. Pero si se fija, todos pasamos por ahí, ¿no? No es como que alguien no haya aprendido a ir al baño en algún momento y ya sea un adulto. Y esto también lo vamos a ver cuando los niños todavía están más crecidos. Llega un momento en el que otra vez llegan a ensuciar los pantalones, que llegan a ensuciar la cama, a orinarse. ¿Por qué? Ya el orinarse tendría que ver con otras cosas, pero sigue estando muy alrededor de esta parte genital, de este asunto de las excreciones. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo el control? Cuando nosotros sentimos que hay algo que se nos sale de las manos, inmediatamente vamos a recurrir a esta misma alternativa. Vamos a retener. Así como reteníamos las heces, yo sé que esto puede sonar un poco curioso, pero hay una relación directa en nuestro desarrollo. Acuérdense que somos seres biológicos y psíquicos. Lo que primero nos viene es este retener, dependiendo también de cómo hayamos vivido. Y en ese retener, si yo estoy teniendo un niño y no sé qué hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? No, la primera alternativa no es directamente ir con un profesional, buscar una ayuda, no. Es decir, lo voy a poner bajo control. Te vas a quedar aquí en casa, vas a hacer lo que yo te digo, porque esa es nuestra herramienta. Y ahí, digamos que se repite el ciclo. Se repite justamente eso que vivimos y la vivencia, una vez más, que puede llegar a tener nuestro hijo alrededor de nuestra propia experiencia del control con el que se nos ejerció en la niñez. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y continuamos con el tema.
Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la obsesión por el control. También tenemos una participación de Mariana Cervantes que nos pregunta, ¿el control es característico de la dependencia? Fíjate, Mariana, que es interesante tu pregunta porque en una relación de dependencia es sumamente importante para la persona mantener controlado su objeto de amor. Digamos que una relación de dependencia significa que la persona concibe al otro, concibe a la pareja, por ejemplo, o al hijo o a cualquier persona con la que se esté relacionando, como una parte suya, como una extensión suya, no como un individuo externo a su ser con el cual está teniendo una relación o con el cual puede llegar a algún acuerdo, sino como una parte de su propia persona, y en tanto que lo vive como una parte de su propia persona, lo vive como indispensable también. Decíamos en días pasados que quizás este tipo de personas controladoras pueden llegar a tener un carácter bastante cohibido, y pese a que tengan demasiadas opiniones acerca de las personas a su alrededor, compañeros de trabajo, etcétera, es muy posible que no lo hagan público, que nunca digan esto, ¿no? Que hagan un intento claro por controlarles, guiados por esta introversión. Pero cuando se trata de los hijos es distinto, como que se torna totalmente claro este control, porque en general conciben a los hijos como una parte propia, como una especie de pertenencia. Igual puede suceder con la pareja o con aquellas personas más cercanas afectivamente. Entonces, sí tiene cierta relación, justamente en ese sentido. Esta persona necesita tener incluso sus propias emociones controladas, incluso, decíamos, va haciendo pequeño su mundo. Las personas con las cuales se relaciona, procura incluso como no encariñarse de las personas para no ir a ponerse en riesgo de desilusiones, de desamores, etcétera. Y bueno, pues puede sonar absurdo, pero verdaderamente intenta controlar sus propios sentimientos, controlar las cosas que se le pueden llegar a antojar, controlar absolutamente todo acerca de su propio mundo interno. Entonces, pues imagínate si una de estas personas hace una relación con alguien o tiene una relación cercana con alguien, le va a ser verdaderamente conflictivo el que le tomen por sorpresa. Esta persona procura que nada le tome por sorpresa, tener todo premeditado, todo planeado previamente, y cuando se trata de una relación con otro individuo, pues no podemos leerle la cabeza y no podemos saber qué está pensando y qué está deseando y cuál es su opinión, y eso suele meter en conflicto a este tipo de personas, y sí, efectivamente hacen muchos intentos por controlar también al cónyuge, a los hijos, a las personas cercanas. Anónima también nos está participando. Tengo una hija de 20 años que estudia en otra ciudad. Su papá y yo estamos separados, y cada que habla con su papá se pone muy mal. Él la chantajea. Ella no sabe cómo controlar esto. ¿Qué le recomiendan? Él ya tiene una nueva pareja. Bueno, está como un teléfono descompuesto, ¿no? Porque es algo que siente la hija, que nos reporta la mamá, que siente la hija a propósito de su relación con el papá. En realidad no hay una fórmula que pueda llevar a cabo para librarse de este chantaje. Yo creo que si es algo que le llega a causar suficiente ruido en su vida, pues más bien ella tendría que revisarse y a lo mejor poder hacer un análisis de sí misma para saber por dónde le está llegando este chantaje, que si se puede como envolver en esta situación con el papá, es muy posible que también le suceda con otras personas a su alrededor, que esto es algo pues grave, ¿no? Que es una condición que se extiende, que no es una condición que se queda aislada en una sola persona. Entonces, yo lo pensaría por ese lado, Anónima. En realidad,
tenemos como muy pocos datos, la separación, quién sabe al momento de la separación cómo lo haya vivido ella, si vivió al papá como víctima, si durante el momento de la separación ella se hizo muy, muy de tu lado y dejaron como de alguna manera en este bando abandonado al papá y ahora se sienta, no sé, como triste o culpable por haberlo hecho a un lado de su vida durante algunos años. Quiero decir, te pongo algunos ejemplos para explicarte que no tenemos suficientes datos, pero que es justamente eso lo que a ella le tocaría analizar, no nada más para dejar de caer en el chantaje del padre, sino para pues no caer en esto en cualquier otro contexto, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay otra cosa, ahorita con lo que tú nos estás comentando, Anónima, pensando alrededor del tema de hoy. Nos han estado preguntando cuáles son las opciones, cuáles son algunas alternativas que se van teniendo cuando vivimos esta situación de control. Alguien nos preguntó, por ejemplo, qué hacer con un jefe, ¿no? Con un patrón que sea de esta manera, qué hacer con los padres cuando nos sentimos controlados de esta manera, porque esto no nada más es cuando somos pequeños. ¿Sí ves? Esto es algo que va a acompañarnos pues el resto de nuestra vida natural. ¿Por qué? Porque en el asunto del control, como ya lo estaba diciendo antes, va a ser esta herramienta que todos vamos a poder utilizar de una o de otra manera. Este asunto de retener a los demás, de buscar constreñirlos a nuestra forma de ver el mundo. También, digamos que es la semillita, ¿no? Es una de las partes fundamentales que va construyendo nuestro superyo. ¿Qué es esto del superyo? Ya lo hemos hablado en muchos sentidos, pero pensemos principalmente que es nuestra conciencia moral. Pensemos que es nuestra forma de afrontar el mundo dependiendo de nuestros valores morales. ¿Qué pasa cuando tenemos padres así? ¿Qué pasa cuando tenemos estas personas que nos dicen que todo está mal? Tal vez nosotros crezcamos y digamos, pues todas esas cosas no eran ciertas, ¿no? A final de cuentas, agarré la fuerza, me di cuenta y creo que me estuvieron viendo la cara de tonto, ¿no? Creo que me estuvieron diciendo mentiras para tenerme agarrado, creo que me tuvieron mentiras, entonces yo voy a hacer algo distinto. Y claro que ahí empieza nuestro esfuerzo, ahí empieza la posibilidad de hacer algo distinto. Sin embargo, ¿qué sucede con esta educación que ya recibimos? Va a entrar en conflicto con lo nuevo que nosotros estamos haciendo, y no a un nivel consciente, ¿sí ve? No es algo que digamos, bueno, pues a mí me decían que todo está mal, pero yo sé que no está mal, ¿no? Yo sé que tomar no está mal y por lo tanto voy a tomar. Eso es algo que nosotros hacemos conscientemente y voy a disfrutar de la fiesta como a mí me venga en gana. Lo vamos a hacer y adivine qué. Eso no nada más era una cosa que nosotros conocíamos conscientemente, sino que inconscientemente nos estaba moviendo muchísimos otros hilos de nuestra personalidad. Y vamos a tomar o vamos a hacer algo que vaya en contra de esos principios que ya se nos fueron enseñados y nos vamos a sentir culpables. Nos vamos a sentir muy mal y no vamos a ubicar muchas veces por qué nos sentimos mal. Si estamos haciendo lo que nosotros queremos, o es más, ni siquiera nos va a llegar a esta sensación de malestar, sino que se nos van a echar a perder las cosas que estamos empezando a hacer. De repente nos damos cuenta de que nos estamos saboteando. Es que ¿por qué no puedo hacer esto? Es que ¿por qué no? Si le estoy echando todas las ganas y estoy poniendo todo mi esfuerzo, a final de cuentas me acabo saboteando, acabo siendo algo que me genera un fracaso. ¿Qué está pasando? Pues bueno, justamente ahí es en donde estamos viendo la interferencia de este superyo punitivo con el que nos acabaron educando nuestros padres. Y esto no es como para sentarse en el suelo y llorar, ¿no? A cántaros, sino para entender que no nada más es decir ya no lo voy a hacer. Eso es un proceso de transformación y una liberación que nos va a costar más trabajo del que nosotros quisiéramos pensar. ¿Por qué? Porque en esos valores, digamos, en ese control, también están puestos otras cosas alrededor de nuestra moral. Hay personas que digamos que pueden decir, bueno, pues es que robar es malo, pero si yo me salgo de mi casa y empiezo una vida nueva y tengo una familia, ¿por qué siento como que estoy haciendo algo malo? ¿Por qué siento como que estoy faltando a mis principios? Y hay otras personas que dicen, bueno, es que a mí me educaron para siempre tener en consideración a mi familia. Pero ahí el asunto es que dentro de nuestra educación se generó ese vínculo, se generó esa relación opresiva alrededor del deseo de nuestros padres de ser para ellos. Y adivine qué va a suceder. Ahí es justamente en donde todas estas cosas pueden llegar a fracasar por cosas que nosotros ni siquiera tenemos en cuenta.
Puedo estar yo muy comprometido, puedo buscar pareja, puedo hacer muchas cosas, pero si yo no entiendo todo lo que me afecta esto en mi interior, simplemente las cosas va a parecer como que no se me están dando. Si se fija, esta situación del control, por eso es que lo estamos hablando tanto tiempo, es algo que penetra a niveles muy profundos nuestra manera de manejarnos en el mundo, cómo sentimos y todavía más importante, nuestra posibilidad de disfrutar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con el tema de la obsesión por el control. En realidad, José Luis, creo que quedan muchas otras cosas que podríamos hablar alrededor de esto, de esta forma patológica de vivir el control, pero bueno, creo que hemos cubierto como a grandes rasgos aspectos bastante importantes de esta, y para concluir, creo que es importante que se pueda entender, a final de cuentas, no es la intención que se encuentre la cura a través de escuchar un programa en la radio o que una persona diga, bueno, pues voy a ser menos controladora y voy a... No es algo que se quite de afuera hacia adentro, ¿no? A lo mejor te deshaces de alguno de tus rituales habituales, pero va a salir por alguna otra parte este malestar y esta angustia que tienes, ¿no? Entonces creo que aquí básicamente la intención es que se alcance a identificar, que las personas que sufren de esto alcancen a identificar que es una patología, que es un malestar afectivo, y que pues no es la forma de vivir o la única forma de vivir. En efecto, está respondiendo de una forma, digamos, fallida ante una angustia que está sufriendo. Y digo fallida porque es un ciclo que no se termina, no es algo que donde verdaderamente estés atacando el motivo de tu angustia, o verdaderamente estés conociendo el motivo de tu angustia, sino que sencillamente son como tranquilizantes para la angustia, ¿no? Lo que se lleva a cabo, todos estos rituales, hace que la persona consuma demasiado de su tiempo y demasiada de su energía en cumplir con todos estos comportamientos como rituales. Y de hecho pueden ser personas muy capaces y pueden ser personas muy comprometidas, que en muchas ocasiones no despuntan, justamente, no sobresalen, justamente porque consumen demasiada de su energía en hacer todos estos rodeos y rodeos y rodeos para llegar a un solo punto. Entonces saber que bueno, si hay algo que está angustiando, si hay algo que está ahí palpitando y a lo que se le está dando tantas vueltas para no llegar, pues verdaderamente no sería como para quedarnos con esto, sencillamente porque nos ha sido, qué sé yo, como útil en el medio, ¿no? Lamentablemente esto llega a ser bastante codiciado por muchas personas, por muchos jefes en especial. Muchos papás también lo aplauden bastante cuando los hijos son tan estrictos. Ven a los niños chiquititos, apenas sí ya pueden caminar y hacer sus cositas, y se fascinan viendo que los niños recogen sus plumones y los ponen por tamaños y por colores y por orden alfabético, y dicen, mira qué niño tan poco problemático. Pues ese niño poco problemático tiene muchos problemas probablemente. Entonces, básicamente identificarlo como lo que es un malestar y pensar que puede ser atendido. Rápidamente, Salvador nos está diciendo respecto a lo que comentan de control vial en Guadalajara por ayudar a una minoría como a discapacitados. Las banquetas tienen rampas y ahora los de las motos y ciclistas ya las utilizan. La vialidad en nuestro país es una anarquía total, fuera de control. Hubo un caso de un taxista en Guadalajara fuera de control, golpeó a 2 señoras que llevaban a sus hijas. ¿Se enteraron? No, Salvador, no me enteré de esto. Y bueno, sí es verdaderamente lamentable ver el uso
que sea el uso de las rampas por toda esta circunstancia, como tú hablas de ciclistas, de motociclistas y de personas que se estacionan además en estos lugares. Aquí, y digo, retomando un poquito a propósito del control, es que a veces se requieren ciertas normas que quedan demasiado al aire. Y bueno, esto hace que las personas se vayan así como por donde sea, ¿no? Por donde les dé su gana. Lamentablemente no queda suficientemente instaurado el hecho de que las normas son algo que tendríamos que saber respetar, no por una instancia externa de el deber, es que yo debo de hacer esto, sino por una convicción interna de que es lo correcto, no por cumplir sencillamente. A lo mejor no hay, yo no sé si exista, a lo mejor no hay una multa en específico por utilizar esas rampas de esta manera. Sí la hay para estacionarse, que francamente yo jamás he visto que multen a alguien por tapar una de estos pasos, y bueno, me parece verdaderamente muy grave. Pero una persona que tenga, no digamos estudios, una persona que tenga 2 dedos de frente, debería saber que esos espacios, no porque la ley lo va a atrapar, no porque, que esos espacios tienen un uso y que al ponerse ahí está bloqueando a muchísimas personas que necesitan de ese espacio. Ese sería como la forma real del control que necesitamos tener, ser civilizados sencillamente, no necesariamente ser unos robots que solamente siguen así las reglas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahorita que nos dice Salvador esto de los taxis, a mí algo que me ha llamado mucho la atención, y bueno, ahorita que nos desviamos un poquito pensando en esto, ¿qué cantidad de veces he visto que un taxista con pasaje rompe flagrantemente, pero flagrantemente, las normas de tránsito? Que se avienta una vuelta en U en siga en una avenida. O para recoger el pasaje. O para recoger el pasaje se mete de una manera. ¿Quién se sube uno de esos taxis? Oiga, hay que tener mucha conciencia. Imagínese, si así está manejando, ¿qué le asegura que no va a generar un accidente, que usted va a ir adentro de ese taxi? Si usted ve que la persona, sea un taxista, sea quien sea, maneja de esa manera, y usted va de piloto, de copiloto, de pasaje, bájese, no solape eso, porque entonces ya nos hacemos cómplices de decir, bueno, es que es para que yo llegue más temprano. Pues bueno, esto es justamente como si usted fuera manejando. Ahí hay que tener mucha conciencia con lo que estamos solapando alrededor de estos servicios. Y también tenemos una participación anónima. Nos dice, mi hijo tiene encopresis desde hace 8 años. Él tiene 16 años. Su padre es alcohólico y yo soy controladora. ¿Hay algún remedio? ¿Cuántos años tiene el hijo? 16. A los 16 años, ajá. A los 16 años todavía sigue teniendo problemas para controlar sus esfínteres. Pues bueno, Anónima, esto es algo que tendría que abordar un psicólogo infantil, podríamos pensar, ¿no? O de adolescentes específicamente. ¿Por qué? Porque no es nada más el asunto de la encopresis, no es nada más decir, bueno, es que él todavía sigue ensuciándose, sino conocer qué es lo que está girando alrededor de eso. No nada más, muchas veces nos preguntan esto cuando hablamos de niños, nos dicen, oigan, mi hijo se orina y tiene 6, 7, 8, 10, 12, 15 años. ¿Qué hago? No es como si fuera un problema inespecífico que va a generar este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta muchas cosas del entorno de ese muchacho, pero algo que sí es importante, Anónima, que sí te podría decir como un fragmentito de lo que puede suceder, justamente, si te fijas, hace unos bloques comerciales estábamos hablando de esto. Es una manera de lastimar a los padres, es una manera de agredir a los padres. Yo quizás ensucio. El papá sea muy agresivo, digo, si es alcohólico me suena. Es muy posible que sea eso y que, quién sabe, ¿no? Por lo general, este tipo de cosas tienen que ver con la relación con la madre. No podemos descartar el asunto de que el padre es alcohólico, pero si tú eres la que se está haciendo, digamos, como responsable de estas cosas, de lavar las sábanas, de estar al pendiente, de estarlo regañando, pues ahí la cosa va a ser contigo. ¿Sí ves? Por supuesto que algo tiene que ver la relación que lleva con su padre, pero creo que tú podrías también intentar sanar tu relación con tu hijo. No porque él entonces inmediatamente va a dejar de ensuciar los pantalones o la cama, sino
porque ahí hay algo que se está manifestando alrededor de este síntoma. Es un síntoma, no es esa la Y sí enfermedad. se puede hacer algo, ¿eh? Por supuesto Sí, que se puede hacer no algo. Es No que es el algo. chico vaya a vivir así. No, y que tal, no. Y tampoco hay otra cosa que dicen, no, bueno, ya que crezcan se les quita. No. Todavía puede llegar esto muy adelante en la vida. Así que yo te recomiendo eso, que puedas buscar una atención para tu hijo o que tú puedas buscar una atención para ti misma para intentar sanar la relación que estás llevando con él, y por supuesto que cualquiera de estas dos cosas te van a llevar hacia un camino diferente. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, Gabriela. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a escuchar el día de mañana con el tema dependencia afectiva, que va muy de la mano con lo que hemos estado hablando, así que no se olvide de sintonizarnos en punto de las 6. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.